La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio en el mundo. La palabra de Dios en Génesis 1:26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para los creyentes del Dios de la Biblia, para los creyentes del Dios de Israel, este verso marca el inicio de la historia del hombre sobre la tierra, de la historia de la humanidad. Y este verso, a la vez entre estos mismos creyentes, es el inicio también de conflictos, discusiones, divisiones, por causa de las interpretaciones privadas que han hecho los hombres de las escrituras, de lo que está escrito. Por causa del mal entendimiento también y el desconocimiento, que es el que lleva a esas malas interpretaciones. ¿Desconocimiento de qué? Vamos a mirar a carta a los Corintios para explicar este desconocimiento. 1 Corintios, el capítulo 14, donde Pablo enseña a los corintios y los corrige. Dice Pablo en el verso 10 de la primera carta a los Corintios, capítulo 14: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. De este desconocimiento hablo, estimados creyentes del Evangelio. El desconocimiento del significado de las palabras de cada idioma, en este caso de nuestro idioma. Porque por causa de este desconocimiento viene el mal entendimiento y la errada interpretación de lo que está escrito. Por eso es que de este verso, Génesis 1:26, nace tanta discusión, tanta división, para mostrar solo un botón. La doctrina trinitaria, cuando lee hagamos al hombre, toma esta palabra hagamos y como está en plural, de ahí se aferran para decir que Dios no estaba solo, que estaba el Hijo y el Espíritu Santo, que estaban los tres ahí. Y por eso dice, hagamos al hombre, dice la Escritura. Entonces, quien cree en la unicidad o el unicitario o unitario que le llaman también, se aferra a otro argumento para querer refutar al trinitario y dice, no, lo que pasa es que ahí hagamos está en plural majestático y otras cosas, otros argumentos de los cuales ahorita no vamos a hablar. Bendito mi Señor Jesucristo. Continuemos entonces con Pablo. Volvamos allá a 1 Corintios 14:10 y repitamos sus palabras. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Porque cada palabra tiene un significado. Pero son muchísimos los pastores, los maestros en el mundo que sin entender, sin conocer el significado de determinada palabra, la tuercen a su antojo para poner a decir la palabra de Dios lo que no dice. Y es el caso de los falsos profetas, los falsos apóstoles. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces vamos a explicar un error gravísimo. No en esa palabra hagamos, sino en las dos siguientes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque es que he tenido charlas telefónicas con algunos hermanitos que no pertenecen a una doctrina que es refutado por la misericordia del Señor Jesucristo de muchas maneras,
en los videos y en los foros de Facebook por escrito en la red, que enseña que como la escritura dice ahí en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el falso profeta que les enseñó esto dijo, bueno, ¿y qué es Dios? Entonces se fue a Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios dijo, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y hace la pregunta, ¿y qué es Dios? Dios es espíritu. Entonces Dios hizo primero al hombre espíritu, y eso es absolutamente contrario a lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Por no entender el significado, por desconocer el significado de las palabras, de la palabra imagen y de la palabra semejanza. No hay tal cuento de que el hombre fue hecho primero espíritu, porque la palabra de Dios dice, también el apóstol Pablo, en cuanto al hombre, que lo espiritual no es primero. Vamos a esa escritura. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, verso 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto respecto al hombre, repito. De tal manera que Dios nos crea del polvo de la tierra, nos crea a su imagen y semejanza, que no quiere decir que nos hizo espíritu, y esto lo vamos a explicar. Bendito mi Señor Jesucristo, nos hizo primero carne, luego seremos los que logremos la salvación, los que alcancemos la vida eterna, seremos como los ángeles. Ahí sí se nos dotará de un cuerpo espiritual. Por eso continúa diciendo ahí en 1 Corintios 15, 47, el primer hombre es de la tierra, no es del cielo, no es espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Él sí es primero espíritu y luego se manifestó en carne. Primero espiritual. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, para explicar, para aclarar este error, vamos primero a qué es significado conforme a nuestra lengua. Porque muchos no comprenden ni siquiera esto lo que es significado. Y se me critica a mí porque enseño a mis hermanos a que conozcan la lengua, a que conozcan el significado de las palabras. Y para ello, para conocer el significado de las palabras, pues necesariamente tenemos que ir a un diccionario. Se me juzga, se me ataca por eso, porque enseño a que mis hermanitos, cuando quieran tocar temas bíblicos, cuando quieran redarguir y corregir a otro, primero conozcan su propia lengua para que después se metan en algo tan delicado como es enseñar la palabra de Dios, para que no enseñen en error. Entonces se me critica por eso, que porque acudo al diccionario, pero si es que el apóstol Pablo lo está diciendo, bendito mi Señor Jesucristo, allá en 1 Corintios 14, 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y mire lo que continúa en el verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, si yo no conozco el valor, el significado de la palabra, ¿cómo voy a enseñar o cómo voy a entender lo que dice la Escritura? Por eso hay muchos hermanitos también que dicen, pero yo no entiendo. Porque encuentran términos en la Escritura que ellos o nunca los han oído, o los han oído y no se han dado a la tarea de verificar qué quiere decir ese término. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, dice Pablo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.
Él hizo uso del significado de las palabras y de las tantas clases de idiomas que hay en el mundo para corregir a los corintios en su hablar en lenguas. No es el caso que me ocupa, pero es válida también la enseñanza de Pablo para lo que quiero explicar. Entonces, empecemos por qué es significado. Significado dice el diccionario de nuestra lengua: idea o concepto que representan o evocan los elementos lingüísticos, como las palabras, expresiones o textos. Leámoslo de esta manera. Es el contenido mental, o sea, el significado de una palabra, es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico, o sea, a esa palabra. O sea, es el concepto o idea que viene a la mente de uno y que lo asocia a la palabra que escuchó. Un ejemplo sencillo. Si yo digo carro, las personas que me escuchen inmediatamente forman una idea, un concepto, una figura, si se quiere, de lo que es un carro, un vehículo cualquiera. Su mente inmediatamente va a esa idea o concepto. Eso es lo que es significado. Entonces, cuando uno dice vianda, que lo encuentra uno en la Biblia, hay hermanitos que no saben qué es una vianda. Si uno lee la palabra de Dios, indefectible, muchos, por el sonido de la palabra, erróneamente se forman un concepto o idea equivocado, porque creen que indefectible es sin defecto por el sonido de la palabra. Pero no, indefectible no quiere decir sin defecto. No significa sin defecto. Significa o se hace o se hace. O sea, no dejará de hacerse. Eso quiere decir indefectible. Por ello es tan importante esto que dice el apóstol Pablo. Tantas clases de idiomas hay en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, entendiendo lo que es significado, que es la idea o el concepto mental que uno se forma al escuchar una palabra, pasemos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a estas palabras que quiero explicar en este verso de Génesis 1:26. Porque repito, hay una doctrina de un falso profeta americano que tantos años llevo enseñando y aclarando esa doctrina, que dijo que porque en la escritura dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, entonces dijo, ¿y qué es Dios? Espíritu. Entonces hizo primero al hombre espíritu, porque no entendía, no conocía, no sabía el significado de la palabra imagen. Bendito mi Señor Jesucristo. Si se comprendiera, si se entendiera el significado de estas palabras, imagen y semejanza, se ahorrarían muchísimas discusiones, muchísimas divisiones, por causa incluso de ese verbo hagamos, que si era uno, que si eran tres, que si fuimos creados espíritus, que si fuimos luego formados en carne, en fin. Vamos a qué es imagen conforme al significado en nuestra lengua. Imagen: figura de una persona o cosa captada por el ojo. Imagen, figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica, etcétera, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Eso es imagen.
Bendito mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios ya lo leímos en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y como espíritu no puede ser visto. Por eso también está escrito que nadie ha visto a Dios. Como la escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios dijo, fue Dios el que dijo, entonces tenemos que ir en las escrituras, no en la interpretación privada de un maestro, de un pastor, de un evangelista, del que sea, de aquel que se crea profeta, lo que sea. No podemos ir a esa interpretación privada, sino a lo que dice la escritura. Hagamos el hombre a nuestra imagen, dijo Dios. O sea que Dios tiene una imagen. Lo vamos a ver ahorita en la escritura, porque imagen no tiene nada que ver con sustancia o esencia. Y Génesis 1:26 no dice hagamos al hombre de nuestra esencia o de nuestra sustancia o conforme a nuestra esencia o nuestra sustancia. ¿Qué es esencia? Es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Dios es Dios porque es espíritu. Y mediante el espíritu lo llena todo según la escritura. Esa es la característica principal de Dios. Espíritu santo. Es santo. Invariable. Por eso dice esencia, conjunto de características permanentes e invariables. Nosotros fuimos hechos carne, pero esta carne tiene que morir, porque no puede heredar la incorrupción. Por eso dice que seremos resucitados y los que estén o estemos vivos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados. Es necesario que seamos transformados. Repito, esencia, conjunto de características permanentes e invariables. El hombre no fue hecho con esas características permanentes e invariables. Ese es el significado de esencia. Sustancia, componente principal de los cuerpos. Nosotros estamos compuestos por carne perecedera, que algún día va a morir. Dios es espíritu inmortal. Para que vayan entendiendo allá todos aquellos hermanitos que los han engañado con ese cuento. Que cuando dice la palabra que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, entonces como Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, entonces Dios nos hizo espíritu. Cuando la carta a los Corintios de Pablo por el Espíritu Santo está diciendo que no, eso no es así. Y el significado de la lengua está mostrando que no es así. Bendito mi Señor Jesucristo. No fuimos hechos conforme a la esencia o a la sustancia de Dios. Entonces, vamos ahora sí, como en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir que Dios tiene una imagen. Gloria a Dios. Porque si así lo dijo, así es. Vamos a Colosenses 1:15. Bendito mi Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Cuando dice la escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Bendito mi Señor Jesucristo. Muchísimos no entienden esto. Por eso es que dice la escritura que en Cristo mora la plenitud de la deidad. Porque Dios Espíritu, el Padre, mora en Cristo, en su imagen, en su palabra, en su verbo. Vamos allá a segunda de Corintios
4:4. A ver qué nos dice la escritura aquí. Gloria a Dios. Leámoslo desde el 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí pueden ir entendiendo, hermanitos, si dijimos que imagen conforme a nuestra lengua es figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa, o sea, una figura de algo que nos sirve de modelo para crear otra cosa. Y dice la escritura que Cristo es la imagen de Dios. Cuando allá en Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Siempre ha sido Cristo. Por eso es que la escritura dice que a Dios nadie ha visto ni puede ver. Siempre el hombre ha visto a su imagen, a su palabra, al verbo de Dios. Y un creyente hace unos días con el cual dialogaba, cuando le dije que el Señor Jesucristo era el creador de todas las cosas, se impresionó, dijo, usted dice cosas que yo nunca había oído. Le dije, las que va a oír. Porque Él es la palabra de Dios y todo fue hecho por la palabra. Está escrito, dijo Dios, siempre dijo Dios, la palabra de Dios actuando. Bendito mi Señor Jesucristo. Claro, preciso y contundente aquí en 2 Corintios 4:4. Cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ya leímos Colosenses 1:15. Él es la imagen, el verbo. Vamos, la palabra de Dios. Vamos allá, como está escrito allá en Juan 1:1. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras traducciones dicen, en el principio era la palabra. Es lo mismo, verbo o palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por la palabra fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Todo lo hizo, lo creó la palabra de Dios. Por eso vamos nuevamente a Génesis. Lo que estaba diciendo ahorita, gloria a Dios. Génesis 1:3. Y dijo Dios, dijo la palabra, sea la luz, y fue la luz. Vamos al verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dijo Dios, la palabra habló y fueron creadas las cosas. En Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y escúrrase lo seco. Y fue así. Siempre la palabra, siempre ha sido el verbo de Dios, la palabra de Dios, la imagen de Dios. Siempre ha sido Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la historia de la creación, siempre ha sido Cristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Algunos hermanitos ahorita van a empezar a comprender por qué dice la escritura que a Dios nadie le ha visto jamás ni le puede ver. Y Abraham comió con Dios, y los ángeles salieron hacia Sodoma a sacar a Lot y su familia, porque iba a ser destruida esa ciudad. Bendito mi Padre Santo. Por eso es que allá
Pedro, por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Claro, preciso, conciso. El verbo de Dios se hizo carne. La palabra de Dios, la imagen de Dios, Cristo, siempre ha sido Cristo, mis hermanos. Él es la imagen del Dios invisible y fuimos hechos a su imagen, porque Él tiene una imagen en el cielo, porque en espíritu todo lo llena. Gloria a Dios. Y por esto también dice allá Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, ojo con esto mis hermanos, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un modelo espiritual para el hombre. Hay un modelo espiritual para la naturaleza, para los animales. Hay un modelo espiritual. Como hubo un modelo espiritual para todo lo que hizo Moisés allá en el tabernáculo. Haz todas las cosas como te fue mostrado, según el modelo que te fue mostrado. Bendito mi Señor Jesucristo. Siempre, mis hermanos, ha sido Cristo. Siempre ha sido la palabra, siempre ha sido la imagen de Dios. A Él fue que vieron los antiguos. Israel. Es pues Él quien dice hagamos. Es Él quien dice hagamos al hombre a nuestra imagen, porque Él es la imagen de Dios. Él es el creador, la palabra de Dios, el verbo de Dios que se despojó a sí mismo y se hizo carne y habitó entre nosotros como hombre. Gloria a Dios. A imagen de Él fuimos creados y de quienes estaban con Él. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto de que los que estaban con Él? Por eso dijo hagamos. Porque la inmensa mayoría de los creyentes no se les explica, no se les aclara, no se les enseña que hay dos creaciones. A muchos creyentes les he preguntado, y creyentes de muchos años del Evangelio, hermanito, ¿cuántas creaciones hay o cuántas creaciones hizo Dios? ¿Una? Lo primero que me responden, ¿una? Le digo, no, mi hermano. Hay dos creaciones, una creación espiritual y una creación natural a modelo de esa espiritual. Y en esa creación espiritual hay ángeles, arcángeles, querubines. Hay unas criaturas incluso que se revelaron. En esa creación fue hecho ese querubín grande y protector que se convirtió en adversario de Dios. Él no fue hecho carne. Es un espíritu, espíritu ahora del mal. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso cuando dice el Señor, la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está acompañado de esa creación espiritual, de esos seres espirituales, como está escrito. Vamos allá al libro de Job. Bendito mi Señor Jesucristo. Job capítulo 1, verso 6. Y vamos a entender aún mejor ese verso de Génesis 1:26. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta es una reunión en los cielos espiritual,
Por eso dice, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Los ángeles, estos no son hombres. Y el mismo libro de Job nos va a aclarar eso. Entre los cuales vino también Satanás, no un hombre. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ese espíritu rodeando la tierra. Por eso dice la Escritura también que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por ello algunas Biblias aquí donde dice un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, traducen los ángeles, no traducen los hijos de Dios. Porque efectivamente está hablando de ángeles entre los cuales vino ese ser, ese ser que era querubín grande y protector. Muy hermoso. Por eso en Job, que nos aclara también este punto, vamos a Job capítulo 38. Vamos a leerlo desde el verso 1. Aquí Dios le llama la atención duramente a Job por unas palabras que él había pronunciado. En medio de su angustia, de su desespero, por la prueba tan dura que estaba pasando. Entonces Dios, aquí desde el verso 1 del capítulo 38 le dice, entonces respondió Dios a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Oiga, qué cosa tan tremenda. Amárrese bien los lomos, bien el pantalón, bien la túnica, ajústesela bien. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Para aquella doctrina engañosa que dice que fuimos creados primero espíritus. Cuando ya vimos que dice la palabra que lo espiritual no es primero sino lo animal. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El hombre no había sido creado. Cuando Dios fundaba la tierra, pasaron tiempo. Porque dice la Escritura que en el sexto día fue creado el hombre. No en el primer día. Pero mire lo que sigue. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Ojo con el verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí no estaban los hombres, no habían sido creados, ahí no habían espíritus de hombres. Esa enseñanza es tan falsa como una moneda de cuero. Ahí estaban los ángeles regocijándose porque Dios estaba creando. Por eso le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La palabra creadora, el verbo hecho carne, que se hizo carne, el que descendió y volvió a subir a donde estaba, el que se despojó a sí mismo para venir y hacerse hombre y morir en la cruz por nuestra salvación, estaba ahí creando. Le pregunta al hombre, porque en este caso Job representa a toda la humanidad, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bendito mi Señor Jesucristo. Volvamos a Hebreos 11:3. Gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no ven nuestros ojos. A no ser que Dios nos permita verlo, nos abra los ojos para ver la creación espiritual, para ver los seres espirituales, para ver los ángeles e incluso que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, para ver los mismos demonios. Tremendo. Bendito mi Señor Jesucristo. Todo lo creado naturalmente fue hecho a la imagen o a modelo de la creación espiritual. Y ahí, con cuerpo, está Cristo. Un cuerpo espiritual, una morada espiritual, una morada eterna, de la cual vamos a participar nosotros, sea por resurrección o sea por transformación. Veamos otro ejemplo de esto que dice Hebreos 11. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que ya lo había mencionado. Vamos allá al caso de Moisés, cuando se le dijo que hiciera todo lo del tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado. Vamos allá a Éxodo 25, para confirmar aún más esta enseñanza, gloria a Dios. Vamos al verso, inicialmente al 9. Dice aquí, le está hablando Dios a Moisés. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Gloria a Dios. Vamos al verso, ahí mismo, al verso 40. Dice la escritura, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Gloria a Dios. Ahora vamos a Éxodo 26, verso 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bendito mi Señor Jesucristo. Ya vimos unas escrituras que confirman esto. Vamos a Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Todas las cosas que han sido hechas en esta creación natural se hizo de lo que no pueden ver estos ojos, la creación espiritual. Que esto vaya quedando claro, mis hermanos. Imagen es figura, no es esencia, no es lo que compone o de lo que está hecho el ser, sino lo que se puede ver del ser. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso es que allá en Génesis 1:26 dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque la imagen del Dios invisible, ya lo vimos por la palabra, es Cristo. Y siempre ha sido Cristo. La palabra creadora, la imagen de Dios. Por eso está escrito allá en Juan, primera de Juan 4, ¿sí? Vamos al verso 12, gloria a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. La palabra es clara. Cuando no la interpretamos privadamente, cuando no queremos hacernos sabios a nosotros mismos, ella nos guía por toda la escritura, mostrándonos la verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿a quién miraban los antiguos? Y dice Juan 4:24, repito, Dios es espíritu. Nadie ha visto jamás al Espíritu Santo. Porque es espíritu y es santo. Siempre ha visto el hombre a la imagen de Dios, a la imagen de ese ser, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos
a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bendito mi Señor Jesucristo. Confirmémoslo en otra escritura. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nadie ha visto a Dios, ninguno de los hombres ha visto, ni lo puede ver. ¿Cómo mirar a Dios, Espíritu, con estos ojos si Él lo llena todo? ¿Cómo? ¿Cómo un ser creado va a mirar a Dios Espíritu? No lo puede ver. Por eso dice la Escritura, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, ¿a quién vio Abraham? ¿A quién vio Moisés? A la imagen de ese ser que todo lo llena, al Señor Jesucristo. Bendito mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Y por ello también está escrito aquí en Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan, al capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios, la imagen de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el Salvador, el juez, el mediador. Toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Y por eso el Señor dice en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo gira alrededor del Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que descendió y volvió a subir, dice la Escritura, para llenarlo todo. Bendito mi Señor Jesucristo. No hay otro Dios. No es que esté hablando de dos dioses. Por eso dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Siempre ha sido Cristo. Volvamos a Hebreos. Por eso en Hebreos 13:8 dice la Escritura así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito mi Dios. Este verso sí que he citado, pero ni siquiera lo entienden muchos. Ven al Señor manifestado en carne y lo diferencian de aquel que se manifestó a Israel y que en la Biblia aparece como Jehová. Cuando es el mismo Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por eso Él dijo en el tiempo de su carne, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra de Dios siempre ha sido ayer, hoy y por los siglos. Por eso también dice Apocalipsis, el primero y el último, Alfa y Omega. Bendito el Señor Jesucristo. Vámonos a ver allá en Apocalipsis 1. Y ya estamos terminando por la misericordia de Dios. Apocalipsis 1, verso
Hagámoslo desde el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el primero y el último. No es que allá los antiguos y en el Antiguo Testamento habla de Jehová es uno y acá Jesucristo es otro. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vamos allá, Apocalipsis 2. Gloria a Dios. Verso 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Oiga, el que estuvo muerto y vivió, dice este. Bendito mi Dios, la palabra del Señor es maravillosa, es clara, es precisa, es sencilla. El problema es el hombre con sus estudios en seminarios que aprenden de los errores de los hombres. Teología, hermenéuticas, homiléticas, exégesis, ciencias de hombres. Cuando la palabra es sencilla y solamente dice el Señor, escudriñen las escrituras. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió es el que descendió, que estaba antes en el cielo, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló y volvió a la condición en la que estaba en el cielo. Es el que vio Israel, es el que vieron los antiguos, nuestros padres, Abraham espiritual. Bendito mi Señor Jesucristo. Y finalmente veamos Apocalipsis 22, verso 13. Dice el Señor, leámoslo desde el 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Siempre ha sido el Señor Jesucristo. Siempre ha sido Cristo. Por eso por ahí hay otra escritura que dice que todos los que salieron de Egipto fueron bautizados en la nube y en el mar. Y la roca que les seguía, el que les seguía era Cristo. Siempre ha sido Cristo. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Cristo. La imagen del Dios invisible. Conforme a nuestra semejanza. Semejanza es la cualidad de compartir características comunes entre dos o más objetos o personas. ¿Qué características comunes tenemos con los seres espirituales? Tenemos un cuerpo, hablamos, vemos, razonamos, tenemos inteligencia, tenemos libre albedrío, capacidad de decidir si hacemos el bien o se inclina por el mal. Que mi Señor tenga misericordia. Eso es semejanza. Es ese conjunto de cualidades que tienen dos o más objetos, personas, situaciones e ideas en común. No es sustancia, no es esencia. El hombre no fue creado. Allá para todos aquellos que están engañados en esa doctrina, por ese falso profeta, no fue creado primero espíritu. Este varón, por su lamentable ignorancia, por su lamentable desconocimiento. Ignorancia no es insulto, quiero aclarar eso también. Todos en alguna medida somos ignorantes, porque ignoramos algunas cosas. El único que no es ignorante, el que todo lo sabe, es el todopoderoso Dios. Pero el hombre, entonces ignorancia no es ofensa, no es insulto.
Para aquellos que quieren hacerse maestros de la palabra, no sean ignorantes en el lenguaje, para que no malinterpreten la palabra de Dios y enseñen errores como los que estamos viendo aquí. Para que la escritura les sea más clara. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿La imagen de quién? La creación espiritual. Bendito mi Señor Jesucristo. Espero que algunos hermanos este video les haya aclarado algunas dudas que tenían. Y se afirmen en la verdad, conforme está escrito en la Biblia, no conforme a las interpretaciones de hombres. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio en el mundo.